de ideas y proyectos y sobre todo en idéntico sentimiento hacia la tierra que los vio nacer, Tomelloso, y a la que amaron por encima de todo hasta el final de sus días. Y ahora, como digo de nuevo, el destino, caprichosamente también, ha querido unirlos en la coincidencia cronológica de los aniversarios citados. Ambos nos dejaron un legado tan rico, tan variado y tan inmenso que es imposible recogerlo ni en una ni en muchas exposiciones que en torno a ello montáramos. Esta que veis aquí en esta sala es solo una pequeña aproximación, pero creíamos que era imprescindible al menos dejar constancia. Incomprensiblemente, la historia es ingrata en muchas ocasiones e injustamente demasiadas veces hacemos posible aquello de que nadie proceda en su tierra. Con las actividades que hemos iniciado desde el área de cultura en torno a estos homenajes, pretendemos simplemente evitar estas actitudes y desterrar el olvido que tanto tiene de ingratitud respecto a la memoria de cuanto el obrero y García Pavón significan para nuestra cultura. Sus aportaciones al avance de la libertad, de la tolerancia, del progreso y de la cultura han sido decisivos e impagables. Y ahí están sus obras que dan testimonio de lo que digo. Fueron hombres de futuro, pioneros y quizá por ello demasiado incomprendidos. Pero como el mensaje de sus obras sigue vigente hoy, a finales de 1999, queremos ponerlo de manifiesto y para ello nadie mejor que la palabra de nuestro amigo y paisano, el profesor y doctor Lorenzo Sánchez López, que es como el siguiente eslabón que engancha al testigo que el obrero primero y García Pavón después dejaron abierto. A su excelente bagaje como profesor, a su intensa y minuciosa labor investigadora de todos conocida, en Lorenzo se da, como en ellos, la misma pasión por la tierra que le vio nacer y un cariño desmedido por Tomelloso. Pero además Lorenzo coincide con el obrero y con Pavón en que le duele Tomelloso profundamente. Y él tampoco se calla, como ellos tampoco se callaron en su momento, sino que levanta su voz para reivindicar desde su cátedra lo que en justicia nos pertenece a los tomelloseros en tantos campos como la sanidad, las comunicaciones, la educación, etcétera, etcétera. Es en esta línea en la que queremos continuar trabajando. No quedarnos en meros recordatorios nostálgicos de lo que pudo ser y no fue, sino que queremos poner de manifiesto la vigencia que el espíritu y la teología del obrero y de García Pavón tienen hoy para la realidad de Tomelloso y para el sentir de muchos de los que hoy trabajamos y queremos una ciudad mejor para todos. Desde nuestra humilde parcela de la Biblioteca Municipal y de la Casa de Cultura, queremos animaros a conocer y disfrutar de este legado cultural del que somos depositarios, para que conociéndolo y transmitiéndolo permanezca vivo. Por ello estamos hoy aquí y por ello seguiremos trabajando, reivindicando la memoria de estas dos personalidades que hoy nos convocan y que constituyen lo mejor de nuestro patrimonio cultural, porque estamos convencidos de que un pueblo que conoce su historia y su cultura es un pueblo sin
¿Saben? Yo voy a destacar algo que es lo que más me llama la impresión. Me llama la impresión cuando en 1937 él tiene dinero para comprar tierras en Atlanta y se le oferta, por lo que se avecina, el que se pueda ir a México y salir de la podredumbre donde luego se debió vivir y cómo acabó, él se niega. Se niega y ahí está su coherencia. Él es un Quijote. Él es el personaje ético, poético y estético. Se queda en su pueblo. Se queda en su pueblo, no hace como esos muchos grandes hombres que en aquellos momentos se van de España ante el miedo a esa tragedia. Él se queda. Se va a Sánchez Albornoz, se va hasta la Pasionaria, pero él se queda. Porque él es tan hombre que él no podía haber escuchado aquellos versos desde la lejanía que un poeta como Miguel Hernández dedicó a aquellos hombres que hablaron, pero que luego huyeron. Y que hoy, en homenaje al obrero, quiero leerlo, porque ahí está su valor, en que no huye, en que se queda, inmérito, quieto, con el respeto de todos, porque su pobreza y la miseria de su cuerpo engrandece todavía más su espíritu. Él no podía haberse ido porque le hubiera tocado oír versos como estos. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el padecer el cigarro, el pantalón y la banda. En el corazón son lieves, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas lieves, comisarios de la alarma, cuando escuchan hacia leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan. Se les alborota el ano y el pelo se les espanta. Valientemente se esconde, gallardamente se escapa. Del campo de los peligros estas fugitivas cacas, que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. Él no fue de esos, se quedó aquí. Se quedó y por eso yo celebro su vida, porque sigue aquí. Y el que estamos aquí es porque él sigue. El obrero se queda en la llanta, vencido, pero triunfal. Vencido, pero triunfal, como casi contaría don Felipe. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura, pero Quijote pasado, como el Quijote. Y ahora, ociosa y abollada, va en el bucio la armadura y va ocioso el caballero, sin pecho y sin espaldar. Va cargado de la armadura, que aquí encontró sepultura su amoroso batallar. Aquí loco y vencido como un payaso, como un republicano, en el sentido estricto y liberal de la palabra. Amante de la cosa pública. Y los republicanos españoles lo pasan mal en esa época porque hay quien dijo que en aquellos momentos los republicanos españoles no tenían Dios. A mí me es muy difícil hablar de obrero porque leerlo es mucho más que lo que yo puedo decir. Hoy he vuelto a hablar con él y lo siento vivo. Todavía hoy, bueno, como cuando vengo a Tomelloso, paso por la iglesia y pienso que el obrero era de esos hombres que rezaban el Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, es como querer traer a Tomelloso el reino de los cielos. Y esos hombres nunca mueren, siempre están vivos. He pasado después a recordar algunos de sus papeles. Ponía cualquier papel del obrero, no tiene desperdicio, todos se pueden leer. Yo tengo en la memoria un momento cuando él habla del ferrocarril y viene a decir, hay que sacar a este pueblo del aislamiento, hay que integrar este pueblo. El que Tomelloso se una al progreso, se una como se une en el oeste, y como así lo reflejó Umbral en una de las introducciones a uno de los libros que hizo al Ayuntamiento, como el poeta del desierto que quería unir su pueblo a través de un tren con el progreso. Perdón. Él en esa lucha, en esa querer traer a Tomelloso otro reino, llega a decir, esto aquí
cuando dice, es nuestro deber repetirlo y lo repetiremos 100 veces. Tomelloso ha llegado en su vida económica a donde podía llegar. La virtualidad del trabajo en los campos y en las fábricas ha dado el máximo del fruto. Hace falta que esos resultados se garanticen con otra clase de esfuerzos. Hace falta que la riqueza creada tenga elementos adecuados para el ordenado desarrollo de su valor y de su significación comercial, porque al lado de estos bienes hay graves peligros que importa mucho prevenir, y porque de poco ha de servirnos el bolsillo repleto de oro si no nos hallamos en un desierto. Tomelloso llegará tarde al remedio de los males que se avecinan si sus hombres no se disponen a destruir los gérmenes de la perturbación social, uniendo las voluntades sanas para el servicio del bien común. Y si se acude tarde, la ruina será remediable y fatal, y cada uno tendremos una parte en ese grave delito que caerá sobre las generaciones que no tuvieron culpa en nuestros desaciertos. Bueno, podría seguir, y ya digo que uno se siente acomplejado a hablar de alguien cuya cualquier página es muy superior a lo que tú puedas decir. Para entender Tomelloso en tiempos del obrero, no es que tengamos todos los datos. Además, yo que soy de geografía y me dedico a estudiar la historia de mi pueblo, la primera cosa que quisiera decir en honor a un filósofo que también está por aquí, Jesús Rincón, y que ha estudiado el obrero, es que yo voy a decir lo que sé, y lo que sé no es la verdad, es lo que sé. Porque muchas veces se nos confunde como que la historia dice la verdad y la verdad nadie la sabe. El historiador dice lo que sabe. Y lo que sabe responde pues un poco a su forma de ser, porque también sé lo que busco, no sé lo que hay. Hay cosas que me interesan y hay cosas que no. Y hay cosas, pues, las pulgas del caballo del cine no me interesan otras cosas. Dicho de esto, y desde la geografía, para acercarnos al obrero habría que tener, y él en su obra lo va diciendo porque es una obra histórica la suya, hablando de cómo se ha llegado a donde está él. Él nace en 1870. Yo el dato más próximo que tengo a esa fecha es el diccionario de Pascual Mador de 1849. En él, cuando se describe a Tomelloso, se dice, tiene 1040 casas, muy pocas buenas. Se produce cereales, esparto, miera, jabón, chocolate, habla de 40 telares y habla de que sus exportaciones son cereales y mucho vino. Eso es en el tomo que habla de Tomelloso, que es el 16. Tiene otro tomo dedicado a la provincia y habla en ese otro tomo de que los vinos de Ciudad Real, los más importantes son los de Valdepeñas, por supuesto, y después los de Tomelloso y de Infantes. Y en otro apartado dice, lo que más se produce es aguardiente y el aguardiente se vende a Madrid. Todo esto normalmente se hace, los estudios que hay, a través de pellejos, o sea, de piel. Luego lo de la cuba vendrá después. Ese sería un dato próximo. Si Madoz, si le suena a alguien, aparte de por ese gran diccionario al que muchos recurren, es conocido también como el político que autoriza la desamortización de bienes, por decirlo de alguna manera. Los bienes, en gran parte de los ayuntamientos, no son individuales, sino que son de la comunidad, los bienes comunales. Antes, Mendizábal había desamortizado los bienes de la Iglesia y pues ahora hace los del Estado. Y con eso consigue dinero para resolver un problema que llega a tiempos del obrero. Es la tercera guerra civil del siglo XIX o las guerras carlistas. Para replegar al ejército, pero también es la forma en que muchos capitales empiezan a hacerse de grandes propiedades o de tierras. En Tomelloso tiene una singularidad. Las propiedades de Tomelloso en el 18 son fundamentalmente de don Diego de Oma, cuyo palacio lo tiene en San Clemente todavía, son de don Juan de Gijón, que es una capellanía, y al menos 7.300 fanegas de las calles estudiadas, de las 18.000 de esa época, son de la iglesia. Como los ilustrados han dado permiso para que la gente se haga de los censos, y la actuación de algunas personas, sobre todo ilustrados, sobre todo la acción de un alcalde, Roque Rodrigo de Mena, que creo que debo repetirlo, aunque sea una vez más, por lo menos para que le pongan a su calle su nombre, calle Roque,
y María López de la Parra, que ha repartido lo que tiene en pequeñas propiedades, permite que el tomellosero, comprando esos censos, acceda a la propiedad. Pero tampoco pensemos que es que acceden muchos. En 1750 hay solamente de estos pues un 5%. Lo que ocurre es que la burguesía de Tomelloso o los acaudalados de Tomelloso de aquella época, por ejemplo, Rita Carranza, que está más cerca y les suena más, o los Cepeda, o los Olmedo, o los Rubio, etc., lo que sí hacen es comprar tierras de esas que se desamortizan. En Tomelloso solo se desamortizan como 1000 fanegas, pero van comprando de otros pueblos. Por ejemplo, Barnuevo compra lo que se les desamortizaba a los frailes de Socuéllamos. Pero las fanegas que compran, que son hasta 4000 hectáreas de la desamortización, y luego se van haciendo de otras, la gran propiedad en Tomelloso en ese tiempo no se dedica al cultivo directo de la tierra. Cuando nace el obrero, al menos poco después, según Pladón, Maripaz, Ladón de Guevara, ocurre que lo que ha hecho este gran propietario es dar ascenso, dar en alquiler tierras a los obreros, tierras a gente del campo, de tal manera que se van con propiedad o con arrendamiento. Cuando llega, y si nos lo piden con más les doy el dato, cuando llegan las épocas difíciles, en Tomelloso hay de 6.000 jornaleros, por lo menos 3.000 son propietarios. Otros son propietarios porque tienen tierras a censo. El tomellosero lo que tiene es... Y, por otro lado, el gran propietario de la tierra, vive de las rentas. Y junto a eso, en 1870, cuando nace el obrero, lo que empieza con más intensidad es aparecer el burgués revolucionario, porque la burguesía revolucionaria es en el 19. Tanto que el obrero nace en 1870 y en esa fecha se está viviendo, además de una guerra civil carlista, se está viviendo el destronamiento de Isabel II, el sexenio revolucionario, el nacimiento de los liberales como partido fuerte, aunque habían nacido en 1833, y hay una gran movida política. Movida política donde Tomelloso toma, desde el primer momento, si seguimos las listas de alcaldes, toman siempre la ruta del Partido Liberal, o de los liberales, que en ese momento no es un partido. Es casi, como diría Pavón, una forma de pensar. Dice Pavón en su libro que los Carranza gobernaron en el 19 y los Cepeda en el 18. No es así, es que los Cepeda se casaron con los Carranza y eran Carranza y Cepeda y Villena, y gobierne quien gobierne, son los mismos. A nivel económico, yo diría que en el momento que nace el obrero, lo que hay es una simbiosis de intereses entre el pequeño propietario, el gran propietario, que es el que le arrienda la tierra, y la burguesía, que es la que traslada sus bienes. De tal manera que ha crecido mucho el pueblo, y Pavón lo explica muy bien a través del dato de cómo evoluciona el movimiento y el crecimiento de los carruajeros. Pero esto es 1870. Y en 1870 se está en plena revolución porque ha fracasado una de las grandes obras de España, el ferrocarril. La gran burguesía, los beneficios que obtiene, los invierte en la línea de ferrocarril, que en lo que se ha publicado del obrero es MCA, o sea, Madrid-Zaragoza-Alicante, que es la que pasa por Socuéllamos, Alcázar-Madrid, y esta ha fracasado. Entonces se pide que el Estado se haga cargo de eso, y es una de las causas por las cuales va a estallar la revolución, donde la burguesía, al grito de por una España con honra, se pone al frente y quiere cambiar los gobiernos. Bueno, pues en ese momento, que es 1868, y se da esa revolución, a la vez en Francia se declara como la quiebra del viñedo por la filosera. Y a partir de ahí, Tomelloso, que hacia 1880 tiene un 30 y 8.300 hectáreas de su término dedicadas al viñedo, casi un 40%, se va a encontrar con que el precio del vino sube mucho, hay mucha demanda y se enriquece. Tomelloso ni era rico antes, ni lo fue después, ni lo es ahora. En momentos de coyunturas buenas, y esa es. Se enriquece. Se enriquece, pero tiene una riqueza que no puede sacar del pueblo, que le es difícil sacar. Tiene que sacar a 5 casas, y tiene que sacar a Záncara, y tiene que sacar a Socuéllamos, y en todos los escritos de 1881, que es cuando se firman los acuerdos con Francia, aparece
este gran problema, el problema de la exportación, de la salida de sus vinos. Pero, como no puede exportar los vinos, desde principios de siglo, aunque luchamos contra los franceses en Villarrobledo y el célebre chaleco con Tomelloso y derrotó a las tropas, ya Olmedo tenía alambiques, López tenía alambiques, y ya la mitad de los alambiques de España están en Tomelloso en la primera mitad del siglo, y Tomelloso además, para frenar o abaratar los costes de la exportación, lo que está haciendo es vendiendo esos aguardientes en una primera etapa fundamentalmente a Reus, a la vez que Reus vende el aguardiente a los países del norte. Yo no sé si me voy explicando. Cuando nace el obrero hay una sociedad rural muy fuerte que ocupa casi el 90% el 80% de la población, y junto a ellos conviven muy pocos ricos que ceden tierras en alquiler y una clase nueva que empieza a venir, que es la clase de comerciantes en la búsqueda de un vino que les saca grandes rentas. Por lo demás, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay calles asfaltadas, todo es polvo, el vino va creciendo y hay que hacer más cuevas porque ya hay muchas existentes, y es un pueblo en un desierto. Probablemente, yo no lo sé porque, como he dicho antes, no he estudiado lo suficiente la vida del obrero. Este enriquecimiento primero le permite al obrero ir a estudiar a Madrid y a los 18 años enlazar con el periodismo y enlazar con la cultura regeneracionista que se está empezando a formar. Estoy hablando hacia 1890. Pero hacia 1890, en 1891, cuando él tiene 21 años, los tratados que tiene España con Francia para ventas de vino fracasan. El viñedo de Francia se ha recuperado y el viñedo español, pues como es subsidiario del viñedo francés, pues entra en crisis. Al entrar en crisis, bajan los precios, hay una crisis económica, pero entonces se encuentran dos salidas. Una, el alcohol. Desde 1880, Domez había plantado la primera fábrica de alcohol en Tomelloso. Otra, Málaga, que es a donde se desvía el vino que se produce en Tomelloso. Pero esto dura poco, porque con la guerra de Cuba, los Estados Unidos rompen la compra de vinos a España, y además, el obrero tiene en estos momentos 28 años, y además, el transporte por barco de Huelva a Málaga es más barato, y entonces los vinos de Tomelloso no pueden entrar en competencia con ese vino. En estos momentos es cuando el obrero, ya en Tomelloso, empieza a tomar conciencia de su problema. 5 años después, hace un periódico que, como él titula, El Obrero, pero de interés de las necesidades económicas del pueblo. Un periódico para concienciar al pueblo de que tiene que unirse, de que tiene que trabajar, y unirse además como él lo hizo. Es muy raro, o impresiona en El Obrero ver que en el Morasol pasan por su casa el general Aguilera, lo defiende el general Miaja, a su vez pasa Melquiades Álvarez, personaje que me es muy difícil a mí encuadrar políticamente, pero a su vez del general Aguilera pasa Indalecio Prieto, y son ideologías muy diferentes las que conviven con él. Pero vamos a 1903, que es donde empieza el obrero. Empieza defendiendo intereses económicos, pero inmediatamente después, 1904, empieza con el círculo instructivo.